La historia El cruce del diablo. Había un pequeño pueblo enclavado en las profundidades de los montes oscuros llamado Ravensbrück. La leyenda que envolvía a este lugar susurraba acerca de un antiguo portal oculto en el corazón del bosque circundante, un portal que conectaba el mundo de los vivos con el inframundo. La gente del pueblo, por generaciones, había evitado el área, temerosa de las historias que contaban sobre aquellos que se aventuraban a cruzar el umbral al otro lado. Sin embargo, hubo un hombre que no pudo resistir la tentación. Samuel Weinrich, un arqueólogo obsesionado por el misterio, llegó a Ravensbrück con un único propósito: descubrir la verdad detrás del portal del diablo. Samuel había leído cada mito y leyenda relacionada con el lugar y estaba convencido de que estaba destinado a revelar los secretos ocultos más allá del umbral. Con su mochila llena de equipo de exploración y una determinación indomable, Samuel se adentró en el espeso bosque que rodeaba el pueblo. La maleza se cerraba a su alrededor, creando una oscuridad asfixiante que parecía absorber la luz del sol. A medida que avanzaba, los sonidos de la civilización se desvanecían, reemplazados por el susurro del viento entre los árboles y el crujido de hojas secas bajo sus pies. Samuel siguió un antiguo mapa que había encontrado en un archivo polvoriento de la biblioteca local. La senda marcada por el mapa lo llevó a través de caminos apenas visibles y rincones del bosque que rara vez alguien se aventuraba a explorar. A medida que avanzaba, comenzó a sentir una extraña sensación en el aire, como si la realidad misma estuviera distorsionándose a su alrededor. Después de horas de caminata, finalmente llegó a un claro donde se alzaba un arco de piedra cubierto de enredaderas y musgo. Frente a él, como una boca abierta hacia lo desconocido, estaba el portal del diablo. La piedra antigua estaba cubierta de extraños símbolos que parecían vibrar con una energía siniestra. Samuel, embargado por una mezcla de temor y emoción, se acercó al portal. Mientras extendía la mano para tocar la fría piedra, una ráfaga de viento sopló desde el otro lado, como un susurro fantasmagórico que le advertía de los peligros que aguardaban. Decidido a desentrañar el misterio, Samuel cruzó el umbral. Al hacerlo, sintió como si un velo invisible lo envolviera, sumiéndolo en una oscuridad impenetrable. Después de unos segundos que parecieron horas, emergió al otro lado. Lo que encontró era un paisaje surrealista y desolado. Un cielo rojizo y nublado se extendía sobre un terreno desértico, con picos de montañas que se elevaban en la distancia. El aire tenía un aroma acre y una sensación de desesperanza flotaba en el ambiente. Samuel, sorprendido por la extraña realidad que lo rodeaba, comenzó a explorar. A medida que avanzaba, descubrió ruinas antiguas y edificaciones en ruinas. Pero lo más inquietante eran las sombras que se movían en la periferia de su visión, figuras oscuras que parecían acecharlo. La primera noche en el inframundo fue una experiencia aterradora. Samuel acampó en medio de las ruinas, con los susurros de las sombras como su única compañía. A medida que el tiempo pasaba, comenzó a notar que las sombras tomaban formas más definidas, figuras que parecían humanas pero distorsionadas por la tragedia. En su búsqueda de respuestas, Samuel se encontró con un anciano sabio que deambulaba entre las ruinas. El anciano, con ojos hundidos y una sabiduría antigua en su mirada, le advirtió sobre las criaturas que habitaban ese lugar y le habló de la tragedia que se desencadenó cuando alguien cruzó el portal del diablo en el pasado. La historia hablaba de una joven llamada Isabella, que, como Samuel, había sentido una irresistible atracción por el misterioso portal. Isabella, una curiosa exploradora, había cruzado el umbral con la esperanza de descubrir secretos ocultos. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más oscuro de lo que había imaginado. Isabella se encontró atrapada en un laberinto interminable de sufrimiento. Las criaturas sombrías la acechaban constantemente, susurros de desesperación llenaban el aire y las ruinas parecían contener los ecos de las tragedias pasadas. Después de años vagando por el inframundo, Isabella perdió toda esperanza y se convirtió en una sombra más en la penumbra eterna. La historia del anciano resonó en lo más profundo de Samuel. Determinado a no seguir el mismo destino, decidió regresar al mundo de los vivos. Sin embargo, descubrió que el portal del diablo no era tan fácil de atravesar en sentido contrario. Samuel se encontró atrapado en el inframundo, enfrentándose a las mismas criaturas que habían consumido a Isabella. Cada día se volvía una lucha por la supervivencia, mientras las sombras lo acechaban, alimentándose de su miedo y desesperación.
En su desesperación, Samuel se propuso encontrar una manera de cerrar el portal y liberarse a sí mismo y a las almas atrapadas en ese lugar. A medida que exploraba las ruinas, descubría inscripciones antiguas y rituales olvidados que sugerían la existencia de una llave para cerrar el portal. Mientras avanzaba en su búsqueda, Samuel se cruzó con otros exploradores perdidos en el inframundo. Cada uno contaba una historia de tragedia y desesperación, atrapados en una realidad retorcida que se alimentaba de sus peores temores. Juntos, formaron una frágil alianza para enfrentar los horrores del inframundo y encontrar una manera de cerrar el portal. La tensión aumentaba a medida que se acercaban a su objetivo. Las sombras se volvían más agresivas, los susurros más inquietantes. Samuel, sintiendo el peso de la responsabilidad, lideraba al grupo con determinación, aunque sus propios miedos amenazaban con consumirlo. Finalmente, después de enfrentar innumerables desafíos y sacrificios, el grupo llegó al corazón del inframundo, donde se alzaba una antigua estructura rodeada por una energía oscura. Siguiendo los rituales descubiertos, Samuel y los demás comenzaron el proceso para cerrar el portal. Pero las sombras, conscientes de su intento, se lanzaron contra ellos en un último esfuerzo por evitar ser desterradas. La batalla fue feroz, con las criaturas oscuras manifestándose en formas terroríficas. La alianza de exploradores luchó valientemente, pero algunos sucumbieron a la oscuridad. Samuel, herido y agotado, se enfrentó al líder de las sombras, una figura imponente que emanaba un mal indescriptible. En un enfrentamiento desesperado, Samuel usó la llave antigua que había encontrado para cerrar el portal. Una explosión de luz envolvió la estructura, y las sombras fueron arrastradas hacia el abismo mientras el portal se sellaba. El inframundo tembló y se retorció antes de desvanecerse, dejando a Samuel solo en las ruinas silenciosas. Exhausto y herido, se preguntó si había logrado cerrar el portal o si simplemente había sellado su propio destino en ese lugar oscuro. De repente, una voz susurró en la oscuridad, una voz que era una amalgama de todas las almas liberadas. Agradecieron a Samuel por su valentía y sacrificio, prometiéndole que encontraría la paz en el más allá. Con esas palabras, la voz se desvaneció, dejando a Samuel solo en las ruinas vacías. De regreso en Ravensbrück, la leyenda del portal del diablo persistió, pero ahora era contada de una manera diferente. Se decía que un valiente explorador, Samuel Wainwright, había cerrado el portal y liberado las almas atrapadas. Sin embargo, el pueblo nunca supo del destino final de Samuel, si encontró la paz o quedó atrapado en el inframundo que había enfrentado. La historia del portal del diablo se convirtió en una leyenda que perduró en Ravensbrück, una advertencia sobre la tentación de explorar lo desconocido y los peligros que acechaban en las sombras. Y aunque el portal estaba cerrado, la memoria de Samuel vivía en el susurro del viento entre los árboles, recordándoles a todos que algunos secretos deben permanecer ocultos, incluso en los montes oscuros. Déjame un comentario sobre el video, suscríbete en Historias y Relatos, comparte el video para que más personas lo puedan verlo. Bendiciones, gracias.